Hola, soy Checos Loquendo. Y hoy les traigo una nueva creepypasta hecha por mí. Bueno, sin más demora. Comencemos. En una noche, del 17 de febrero, de 2013. Hola, soy Lisandro. Y hoy les contaré mi historia. Yo y unos amigos, estábamos hablando en Skype. Estábamos platicando, y haciéndonos bromas y chistes. Mis amigos eran, Nahuel, Lautaro, Sergio, Juan y Rodrigo. Estábamos platicando sobre juegos, y cosas así. Y estábamos jugando videojuegos, mientras hablábamos. En ese entonces, era la primera vez, que todos mis mejores amigos estábamos juntos platicando, y en llamada grupal. Era todo muy bueno, y divertido, pero eso cambiaría de un giro total completamente. Ya llevábamos como 2 horas completas platicando en grupo. Ninguno de nosotros se había desconectado de la llamada grupal. Nosotros queríamos hacer un mini récord de habla gasta por 4 horas. Pero después de 15 minutos, estábamos platicando, cuando de repente una estática apareció. La estática cada vez se hacía más fuerte, hasta llegar al nivel, de que ya ni podíamos oírnos. Después de 7 minutos, la estática por fin se había ido. A nosotros se nos hizo muy raro, pero nosotros pensamos, que fue un pequeño error de distancia. Entonces, después de media hora, ya estábamos aburridos. Entonces Nahuel nos dijo que agregaría a un amigo más, para que seamos 6 platicando en total. Nosotros estuvimos de acuerdo. Entonces nos quedamos esperando, a que Nael agregara al contacto nuevo en el grupo. Nosotros ya después de esperar demasiado tiempo, le dijimos a Nahuel: ¿qué esperas? Entonces aparece un contacto nuevo de repente. Este contacto, no tenía foto de perfil. Y en su nombre, solo tenía una letra T. A nosotros se nos hizo un poco extraño. Entonces le preguntamos a Nahuel que, si ese era el contacto que nos dijo que agregaría. Después de preguntarle, Nahuel nunca respondió. Nahuel seguía sin responder. Entonces después de 5 minutos de no responder, Nahuel se retira de la llamada. Nosotros le dijimos que no se fuera. Le enviamos mensaje en el grupo, pero también se había retirado del grupo. Tratamos de contactarlo por mensaje privado, pero nunca nos respondió. A nosotros no se nos hizo raro, ya que era como la 1 de la mañana, y él de seguro se fue a dormir. Entonces nosotros seguimos platicando, y jugando juegos. Entonces, como vimos que el usuario desconocido no platicaba, decidí decirle: hey tú el nuevo, ¿por qué no hablas? Pero no nos contestó. Después de 19 minutos aproximadamente, nos contesta. El usuario desconocido dice: ¿quién es? El usuario desconocido empieza a repetir en voz baja lo mismo y lo mismo. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Nosotros les dijimos nuestros nombres muchas veces, pero seguía diciendo lo mismo. El desconocido tenía una voz de adulto. A nosotros se nos hizo muy raro. Entonces el usuario desconocido deja de repetir. Entonces el desconocido nos dice: iré por cada uno de ustedes. Lo hace con una voz muy grave. Nosotros nos reímos, ya que creíamos que era una pequeña broma. Entonces nosotros le dijimos: déjate de tonterías, a nosotros no nos asustas. Entonces nosotros seguimos platicando, y haciendo tonterías. Pero después de un rato, Rodrigo nos estaba platicando sobre un chiste, pero cuando está a punto de terminar el chiste, Rodrigo se calla. Nosotros le dijimos: hey Rodrigo, ¿y el chiste? Rodrigo no nos responde, y después de 1 minuto, Rodrigo se retira de la llamada. Nosotros hicimos lo mismo de cuando Nahuel se había retirado, pero nunca nos respondió. Entonces se nos hizo más raro, ya que ninguno de los dos se había despedido. Entonces se empieza a escuchar esa molesta estática. Entonces después de mucho tiempo, la estática se va. Luego el usuario desconocido empieza a decir: hay uno menos, iré por más. A nosotros se nos hizo que era una broma. Entonces les dije que si jugamos otro juego online, y todos quedamos de acuerdo. Pero entonces, después de unos 20 minutos jugando, Juan estaba hablando de cómo hacía bromas a los otros jugadores online. Pero Juan, después de unos minutos, empieza a decir:
Oigan chicos, escucho ruidos en la parte de atrás del cuarto, iré a ver, no me tardo. Nosotros le dijimos que claro. Pero esperamos a Juan por demasiado tiempo. Entonces le dijimos que si ya había vuelto, y se escucha una distorsión en el sonido, pero claro, empecé a escuchar que él decía: auxilio, auxilio, ayúdenme. Entonces Juan se retira de la llamada. Yo me asusté, y le pregunté a Lautaro qué es lo que estaba pasando. Él me dijo que solo era una broma. Que de seguro Nahuel y los demás estaban haciendo una estúpida broma. Sergio se puso de acuerdo con Lautaro. Pero yo más o menos me puse de acuerdo con él. Entonces, como solo quedamos 3, empezamos a jugar el mismo juego. Luego le preguntamos al usuario desconocido que si quería jugar. Él dijo: iré por el siguiente. Entonces se escucha una estática muy fuerte, que hasta me quité los audífonos. Nosotros le dijimos que se dejara de estúpidas bromas, pero él no respondió. Entonces Sergio comienza a gritar demasiado fuerte, y empieza a gritar con una voz muy en serio y exaltada: ayúdenme, auxilio. Y entonces la voz de Sergio se perdió en la estática. Luego, Sergio se retira de la llamada. Esta vez, nos asustamos mucho los dos. Escuchamos los gritos de Sergio, y esta vez, gritaba muy fuerte y exaltado. Entonces el usuario desconocido dice: el siguiente. Nosotros muy asustados le dijimos: ¿qué es lo que tienes? ¿Quién eres tú, maldito? Intentamos eliminar al usuario desconocido, pero nos decía: Skype ha dejado de funcionar. Entonces el usuario desconocido nos dice: mejor cierra la maldita boca. Morirás. Nosotros le estábamos diciendo que si era una broma, pero nos dimos cuenta que era en serio. Entonces yo y Lautaro nos quedamos preguntándonos: ¿de qué es lo que pasa? Entonces Lautaro, muy asustado, empieza a decirme que está llorando y rezando, que él no quiere morir. Entonces Lautaro me dice: escuché un ruido muy fuerte. Entonces Lautaro me empieza a decir: ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Es el verdad? Entonces yo le dije que corra. Pero él de repente empieza a gritar demasiado fuerte, diciendo: ayúdame, ayúdame. Entonces la estática se empieza a escuchar y se detiene rápidamente. Yo estaba tan asustado que ni podía moverme. Entonces Lautaro empieza a grabar con cámara. Cuando Lautaro pone videollamada, se ve el mueble donde estaba sentado Lautaro, pero no estaba él. Entonces después de 7 minutos o más, Lautaro aparece, pero estaba muerto. No tenía ojos, es como si alguien se los hubiera quitado. Luego aparece una niebla, y aparece una sombra, atrás de Lautaro. Entonces la videollamada se apaga. Luego Lautaro se retira de la llamada. Me quedé solo con el usuario desconocido. Entonces él me dice: ahora sí, gesto. No tienes escapatoria. Y el usuario desconocido se retira de la llamada. Entonces mi computadora se empieza a ciclar, y se apaga. Luego empiezo a escuchar un ruido en la cocina. Estaba persignándome, y estaba con mucho miedo y llorando. Entonces entro a la cocina, y agarro un cuchillo. Pero escucho un sonido. Prendí la luz, y era alguien con un traje negro. No le podía ver la cara. Vi que estaba acuchillando a algo. No supe qué era. Pero de repente, él voltea. Cuando voltea me desmayé. Al día siguiente, amanecí tirado en el suelo. Cuando me levanto, veo que mi hermana está muerta. Y veo que tengo una carta al lado. La carta decía: te deje vivir. Pero recuerda esto. Yo siempre te voy a seguir. Y un día, te encontraré. Y te mataré. Atentamente. T.